Vamos a hablar de un tema que hoy se ha iniciado y que ya venía generando polémica desde su aprobación la semana pasada. Es el tema justamente del pico y placa. Estamos con Justo Cabrera, profesor de SAN, con nosotros para conversar un poco de la viabilidad de esta medida, los resultados que podría traer respecto al tránsito, que obviamente en nuestra capital es un tremendo problema. ¿Cómo está, Justo? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Usted ve con esperanzas una medida como esta, pensando en mejorar en algo el caótico tránsito de nuestra capital, o cree que estamos yendo por el camino equivocado respecto a mejorar la viabilidad de nuestras rutas? En verdad, esta medida es un paliativo. El alcalde, la municipalidad se han encontrado con el problema y están planteando una solución tipo bombero, apagar el incendio. Lo que nosotros debemos ver como país es una solución a largo plazo. En nuestro concepto, la visión de país 2050 es lo que debe resultar como medida fundamental, es lo que nos debe ocupar. Y a partir de ahí, un ordenamiento regional, urbano, que luego nos permita avanzar en las direcciones correctas. ¿Y eso existe? ¿Hay un plan, una hoja de ruta respecto más o menos a esbozar cómo nos visualizamos de aquí a 30, 35 años? No lo hay, y eso es lo más lamentable, porque nos encontramos siempre intentando resolver los problemas a última hora. El ejemplo más reciente son los Panamericanos. Lima fue asignada como ciudad sede en septiembre-octubre del 2013, se perdieron 3 años y en estos 3 últimos años hemos tratado de llegar a la meta con un gran esfuerzo de la organización, pero sin completar al 100%, por ejemplo, todo el tema de vialidad. De infraestructura, ¿no? Se han inaugurado, entre comillas, obras que no estaban terminadas, ¿no es cierto? Eso ha tenido que hacerse porque ya teníamos la fecha límite encima. Correcto. Entonces, la gran pregunta es, esta medida es un paliativo, pero ¿hasta cuánto puede durar? ¿No? No es una solución definitiva. Debemos ver las soluciones definitivas. Y parte... ¿Por dónde van esas soluciones definitivas? Intuyo una es tener por lo menos un sistema de transporte público eficiente, que sea la alternativa al uso del vehículo particular. Es correcto, pero debemos partir de algunas premisas. Por ejemplo, Lima tiene una restricción de espacio que no la conocemos. Y es más, los mismos técnicos de Lima posiblemente no la conocen, ¿no? ¿Esto qué significa? Que las vías actuales y las proyectadas van a tener un límite de número de vehículos de transporte público, privado, etcétera. Por tanto, nuestra ciudad no puede crecer indefinidamente en el tiempo. El plan con M al final, Lima 2035, prevé que para ese año seremos 14 o 15 millones de habitantes. ¿Cómo nos va a encontrar con la actual infraestructura de transporte, con los actuales espacios en las avenidas, en las calles? Tendremos que expropiar 20 metros a cada lado de la avenida de la vía Panamericana Norte, por ejemplo. ¿Será posible eso? Entonces, ¿cuál es el tope de habitantes que debemos contemplar para una ciudad como Lima? Entonces, ahí nace la necesidad de descentralizar, de ver nuevas alternativas, como por ejemplo desarrollar ejes económicos, generar macroregiones y fomentar la migración interna de la población. Lima tiene una restricción de número de habitantes que actualmente desconocemos. No podemos permitir que crezca como Ciudad de México a 21 millones de habitantes y castigar drásticamente la calidad de vida de los habitantes. El ordenamiento territorial, la planificación territorial es parte de eso, pero tampoco tenemos un ordenamiento territorial, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera sabemos sobre qué terreno nos estamos moviendo. O sea, en ese punto tan incipiente nos encontramos. Lamentablemente hemos perdido y seguimos perdiendo el tiempo en situaciones de anécdotas, en cosas que no nos llevan a ningún destino como país. Nuestra visión de país es de 1 año, 2 años. Estamos pensando en el bicentenario 2 o 3 años antes.
¿no? Prácticamente cuando nos estalla el problema. Estamos pensando en una solución de pico y placa también por la coyuntura de los panamericanos. Si no hubieran habido panamericanos, seguramente no hubiera habido pico y placa que ensayar, ¿no? Entonces, volvemos nuevamente al principio. Un planteamiento central en toda esta visión de país es que la planificación y la ejecución, tanto regional, es decir, de las macroregiones, ya no de estas 24 regiones, sino de macroregiones, y también a partir de ahí las planificaciones urbanas, sean a través de organismos técnicos profesionales, con gente preparada de alto nivel y con los recursos tecnológicos adecuados, ¿no? Haciendo un símil a lo que es el Banco Central de Reserva del Perú. Una vez que se instaló el Banco Central de Reserva del Perú, el Ejecutivo no tuvo injerencia en la política que ahora diseña el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? La política monetaria, ¿no? No tiene injerencia. Sin embargo, nuestros alcaldes cada 4 años cambian las reglas de la planificación urbana sin tener conocimiento, eso es lo peor, ¿no? Entonces, correcto, necesitamos un organismo técnico independiente que planifique las ciudades, que planifique el país a largo plazo y que además sea responsable de su ejecución. No más alcaldes que cada 4 años toman las decisiones de acuerdo a su estado de ánimo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Crees que parte del problema del tránsito es por cómo nos conducimos, por cómo manejamos en las pistas? Y eso también tiene que ver con un tema de impunidad, ¿no? Porque también manejamos así porque se nos permite, ¿no? Porque no hay un control y una sanción respecto a nuestro proceder en las pistas. Correcto. Yendo al tema, digamos, más concreto del día a día, ¿no? Apartándonos un momento de la visión de largo plazo, que es lo que realmente va a solucionar el problema, encontramos de que el transporte del día a día de Lima, pues se encuentra con la impunidad de las infracciones. Vemos en los noticieros vehículos que tienen 2 millones de soles de multa y que están transitando, etcétera. Entonces, si no hay respeto al cumplimiento de las leyes, pues imagínese, vamos a continuar en este caos, ¿no? Bueno, esperemos que la planificación empiece, porque es a largo plazo, no a corto plazo. Muchísimas gracias, Justo, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta aquí nuestro bloque económico.